Chicos, los que están por mí, ¿te escuchan? Sí, profe. Gracias. Sí. Gracias, chicos. Bueno, chicos, hoy nos está acompañando la profesora Castro, Milagros Castro, sí, porque les va a comentar sobre otra actividad que van a tener para trabajar en la cátedra, ¿sí? Hola, buenas tardes a todos los presentes, a los de MIT. Bueno, primero que nada, les quiero aclarar algo con respecto a los trabajos prácticos que van a tener que subir en el campus, ¿sí? A partir de hoy, a las 5 de la tarde, se va a habilitar la primer guía del primer trabajo práctico que tienen que hacer grupal. En la guía tienen todo, ¿sí? Cómo tienen que conformar los grupos, cuáles son las consignas que tienen que responder y hasta qué fecha tienen que entregar. Pero para aclarar, se van a habilitar todos los lunes a las 5 de la tarde y cierra el lunes que viene a las 5 de la tarde. ¿Sí? Ese mismo lunes, 5:15, se habilita la de la semana siguiente. ¿Se entienden? Es más o menos como Anato 1, pero lo que hicimos en este caso es ponerle el horario de teórico de cierre. ¿Sí? Claro. Perfecto, a las 18. Eso me equivoqué. Pero bueno, en este caso se va a abrir a las 5 de la tarde. Van a ser de 5 a 5, ¿sí? Y tienen una semana y tienen que respetar esos horarios y esa semana. Tienen una semana y no pueden subirla más tarde porque se bloquea o les va a aparecer a cada profesor que lo tenga que corregir como tarea retrasada, ¿de acuerdo? Estará en el profe si se los va a querer corregir o no, pero tienen una semana para en la entrega de cada trabajo práctico. ¿Eso quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, en mi caso sí, no sé. Uno por grupo es que en la carátula, claro, de la misma comisión de trabajo práctico y en la carátula que aclaren quiénes son los integrantes, pongan todo, a qué comisión pertenecen, cuál es su profesora, porque muchas veces nos ha pasado que terminamos corrigiendo trabajos de otras comisiones porque o se cambiaron de comisión al principio de la materia o algo raro pasó, entonces siempre especifiquen quién es su profesor, qué comisiona, si son 1A o 1B y cuáles son los integrantes. Bien. Vamos a sumar este año una actividad extraáulica con evaluación de nota, ¿sí? Nota escala del 1 al 10. Esta actividad que se suma extraáulica no es necesario, me están escuchando acá, ¿no? Los de Flip, ya veo que... Sí, se escuchan. Ah, perfecto. Bueno, esta actividad extraáulica que van a tener que hacer grupal de a 4 personas, no necesariamente lo pueden hacer con los de su comisión. Si ustedes tienen más afinidad con alguien de otra comisión, lo pueden hacer, siempre y cuando lo especifiquen en una planilla que les vamos a pasar. La idea es este año abrir una cuenta de TikTok de Anatomiados, ¿sí? Y que por grupos de 4 personas puedan generar contenido audiovisual, ¿sí? La idea de esta actividad es darle la mayor seriedad académica posible, pero a su vez que sea divertido para ustedes y para nosotros, y no es por hacerla por hacer, digamos así, de la nada, sino que la idea, la impronta de eso es que a ustedes les sirva también para estudiar, a ver cómo otro compañero pudo entender el tema y cómo se los explica a ustedes. Entonces, lo que hay, yo tengo la lista que son 111 estudiantes de anatomía 2. No sé si están cursando los 111, pero yo lo que hice es dividirlos en grupos de 4 y me quedó alrededor de 27 grupos, ¿sí? Es una actividad que van a tener que hacer una sola vez y en una semana diferente, ¿sí? Lo que yo hice es dividir. Hay grupos que de la semana del 25, que sería la semana que viene, al 29 de marzo van a subir,
otros van a subir del 1 de abril hasta el 6 de abril, van a tener tiempo, los otros del 8 de abril hasta el 12 de abril, otros del 15 de abril hasta el 18, otros del 22 hasta el 30 y así sucesivamente, ¿sí? Una vez van a pasar por esa instancia, no van a pasar más de, ¿sí? Porque hay 27 temas diferentes y que ustedes van a elegir a libertad cuál es el que quieren desarrollar. Pero ¿cómo lo vamos a elegir? Yo voy a subir esta planilla que ya tiene la fecha y el tema que van a tener que hacer en ese TikTok y ustedes van a tener que anotar al grupo, ¿sí? O sea, el que más apura a entrar al campus, yo ahora les voy a decir a qué hora lo voy a subir, cuándo lo voy a subir, se anota el grupo, puede tener más libertad de elegir qué tema y en qué fecha lo va a hacer. ¿Se entiende o no? Todo esto yo les voy a mandar, hay un Word, hay un PDF, todo porque tienen que hacerlo, también me pueden consultar a mí. Ahora les leo de qué se trata el proyecto. Bueno, consiste en realizar un video de TikTok sobre un tema a definir, que van a ver en la planilla que ya está definido, va a depender de ustedes cuál eligen. Los grupos se deben conformar por 4 estudiantes, los cuales tienen que planificar y diseñar el video, que no tiene que durar más de 3 minutos. ¿De acuerdo? Eso es una regla importante. Todas las semanas, entre 3 o 4 grupos van a estar encargados de la cuenta de TikTok y van a tener que subir un video que dure más de 3 minutos con respecto al tema que eligieron explicar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Los videos serán subidos a la cuenta que voy a crear, seguramente le pondré o anatomía 2, o algo así, y yo les voy a brindar a cada grupo esa semana el usuario y la contraseña para ¿de acuerdo? El video no tiene que sobrepasar los 3 minutos, tiene que estar citado durante esos 3 minutos de dónde sacaron esta información, ¿sí? No pueden inventar, contestar o basarse en bibliografía no académica, ¿sí? Tienen un montón de bibliografía en Anato. Tienen que especificar en el video, al final del video, los nombres de los que participaron, qué tarea hizo cada uno. Algunos tuvo que filmar, otro tuvo que hacer el guión, otro le tocó hablar frente a la cámara, otro le tocó, no sé. Tiene que estar especificado qué tarea hizo cada uno, ¿sí? Porque cada uno tiene que cumplir una tarea. ¿Quién va a ser colaborativo? Bueno, alguno va a tomar la posta en algo. Los estudiantes son evaluados con nota conceptual según una rúbrica que ustedes van a encontrar en ese Word que yo les voy a subir ahí al campo, ¿sí? Y tiene criterios, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo, el lenguaje que ustedes van a usar en el video, conocimiento sobre el tema. Bueno, van a encontrar un montón de cosas ahí y está con notas del 0 al 10, ¿sí? Se aprueba con 6, obviamente como las rúbricas de calificación que venimos usando. Y nada, es eso. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Los jueves, a partir de esta semana, yo me voy a poner como responsable para que ustedes tengan una asesoría, ¿sí? Porque hay grupos que se van a tener que anotar para la semana que viene, ¿sí? Y les van a tocar temas. Además está decir que a los que les vaya tocando más lejos, o sea, más cerca del fin de cuatrimestre, obviamente que las exigencias serán más. Y a los chicos que les toque la semana que viene, las exigencias por cuestiones obvias, porque es algo que estamos empezando, porque tienen menos tiempo, que le toca a fines de cuatrimestre, serán menos las exigencias, pero tengan en cuenta eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Las inscripciones, yo voy a subir esta rúbrica, si les parece, hoy la voy a subir, a ver, déjenme ver, el horario son las 4:15, a las 8 la subo, a las 8 de la noche comparto el drive con la planilla que tiene ya la fecha y el tema. Lo único que tienen que hacer ustedes es anotarse, poner los 4 integrantes del grupo y obviamente el que entre primero va a elegir la fecha y el que entre más tarde va a tener que elegir entre menos fechas, ¿sí? Con lo que quede. ¿Se entendió? Hoy, 8 de la noche. Es una nota conceptual, o sea,
creería que va a sumar a una asistencia de los trabajos prácticos. En el video. ¿Cómo les aprueban los trabajos prácticos? Sí. Consulto, en el video que tengo que subir a TikTok, ¿se puede poner a hacer, no sé, por ejemplo, PowerPoint o algo y sin necesidad de que nos expongamos la cámara? Simplemente que hablemos y expliquemos a través de imágenes, dibujo y texto. Mientras que no caigas en una exposición como vas a hacer en los trabajos prácticos, todo bien. Vas a tener que buscar la manera más creativa. Yo les voy a pasar link en esa planilla que les voy a mandar de algunas ideas que vi que les pueden servir. Ustedes tienen que entender que es un video para TikTok, no es un video para presentarle a la profe como trabajo práctico. Tiene que tener esa impronta, ¿sí? Llamar a cautivar, digamos, a ustedes mismos para que después les queden todos los videos que ustedes ahí puedan estudiar o se puedan acordar. Cuando tengan que rendir, ay, no, porque ellos hicieron el texto de la Blackberry y lo explicaron así. Es la idea, digamos, que sea llamativo, que sea interactivo. Porque ya veo que ahora todos hacen PowerPoint y no, traten de ser lo más creativos posible. Yo voy a estar acá en la Facu todos los jueves de 8 a 11 de la mañana y ahí todos los grupos pueden venir, preguntar, sacarse dudas. No hay problema por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienes el grupo, lo armas en el práctico? Sí, puedes preguntarle a tus compañeros de texto. Oh. Nada, ninguna pregunta. Ya veo que después tengo la casilla de mensaje llena. Ya lo conozco. Bueno. Ay, me olvidé de la parte más divertida. El video que consiga más likes va a tener un premio por parte de la cátedra. Para los integrantes del grupo que ganen. Así que se van a tener que poner en campaña a conseguir me gusta. Ojalá, tampoco para tanto. El premio no regalo, dice Virginia. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, me retiro. Bueno, chicos, vamos a empezar. Los otros días vimos lo que era configuración interna y externa de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Ahora lo que tenemos que ver es diencéfalo y tallo encefálico, ¿sí? También vamos a ver cerebelo. Ya va a ir apareciendo. Diencéfalo. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que en los hemisferios cerebrales teníamos sustancia gris y sustancia blanca que estaba dispuesta, la sustancia gris en todo lo que era la corteza cerebral y también en los ganglios basales o núcleos grises que se encontraban como insertos, digamos, dentro de toda la sustancia blanca que estaba por debajo de la corteza? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Habíamos visto lo que era cuerpo estriado, ¿se acuerdan? Sí, con el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Ahora lo que tenemos que ver es diencéfalo, que es toda una serie de estructuras grises que se encuentran rodeando al tercer ventrículo. ¿Sí? El tercer ventrículo, ¿sí? No se ve la pantalla de las diapos. No se ve. Esperen un poquito. Esperen, chicos, que lo voy a buscar a Vivi porque no sé qué es.
Bueno. Gracias. Ahora sí, chicos. ¿Ahora ven la pantalla? Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, les decía, entonces todas las estructuras grises que se van a encontrar alrededor de lo que es el tercer ventrículo van a estar formando lo que se llama el diencéfalo, ¿sí? Y entre ellas la más importante, las más grandes, en realidad, son los tálamos ópticos de los que habíamos hablado algo los otros días, ¿sí? El núcleo caudado lo envolvía, ¿se acuerdan? Bueno, entonces los tálamos ópticos van a estar formando las paredes laterales del tercer ventrículo. Por eso se las estudian en torno a esa cavidad, ¿sí? A ese espacio, porque todas están alrededor. El piso del tercer ventrículo va a estar, en el piso vamos a encontrar a lo que constituye el hipotálamo y el subtálamo, ¿sí? Hipotálamo hacia anterior, subtálamo hacia posterior. Y la pared posterior, ¿sí?, del tercer ventrículo va a estar formado por el epitálamo, que lo constituye la glándula pineal y los núcleos avenulares. Ahí tenemos entonces toda la división de lo que es el diencéfalo, y acá en esta imagen se ubican, ¿sí? Este era un corte, ¿de qué tipo? ¿Frontal o sagital? Sagital. Sagital, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. ¿Se ubican? ¿Sí? Bien. Es importante que se ubiquen, porque después, cuando vienen a rendir, nosotros usamos maquetas y las empiezan a dar vueltas y a mirar para un lado y para el otro, y no se pueden ubicar. Entonces es importante que se puedan ubicar. Fíjense, este espacio que vemos acá sería la cavidad del tercer ventrículo, ¿sí? El tercer ventrículo o ventrículo medio es uno solo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había dos laterales, uno en cada hemisferio, uno en el medio y después otro más abajo que era el cuarto ventrículo? Acá los laterales no se pueden ver porque es un corte que pasa por la cisura interhemisférica, ¿sí? Vemos la cavidad del tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, que es la continuación de esa cavidad, y acá vemos el cuarto ventrículo, ¿sí?, entre lo que es el tallo encefálico y el cerebelo, y la continuidad hacia abajo, hacia la médula espinal, como conducto del epéndilo, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien. Entonces tenemos el tálamo visto dentro del tercer ventrículo, formando la pared lateral. Hacia abajo vamos a ver todo lo que es el hipotálamo, ¿sí?, que es como un escudo que va hacia la hipófisis. ¿Se acuerdan de la hipófisis? Habíamos dicho que se apoyaba en la silla turca, ¿sí? Bien. El subtálamo, que va a estar sobre la parte más superior de lo que sería el mesencéfalo o los pedúnculos cerebrales, y el epitálamo, que es la parte posterior, bien posterior de este espacio donde estaba la glándula pineal y los núcleos avenulares. Fíjense, esto es la misma imagen, pero estamos viendo el otro núcleo, ¿sí? Entonces, ahora anterior va a ser esto y posterior va a ser esto. Esto que vemos acá, grande, es el cuerpo calloso. ¿Se acuerdan que lo nombramos los otros días como estructura comisural o de unión entre un hemisferio y el otro? ¿Sí? Este es el cuerpo calloso. Esta es la parte anterior del cuerpo calloso y esta es la parte más posterior. Acá está el tercer ventrículo, ¿sí? Y acá abajo iría lo que es el tallo de la glándula hipófisis y la glándula hipófisis más hacia abajo. Ahí en la imagen no se ve. ¿Se van ubicando con la imagen? Más o menos, ¿sí? Esto sería todo lo que es el hipotálamo. Acá estaría el tálamo óptico, ¿sí? Esto que se ve acá, que parece que estaba también en la otra imagen, es una pequeña cantidad de fibras que están uniendo un tálamo con el otro. ¿Sí? Hacen como un puentecito entre el tálamo derecho con el izquierdo, queda atravesando la cavidad del tercer ventrículo. Acá vemos la glándula pineal o hipófisis, ¿sí? Y esta sería la parte superior del mesencéfalo donde estaría el subtálamo.
¿Vamos bien? ¿Sí? Fíjense, ahí tienen tálamo y qué más, en rojo. ¿Quién estaba como envolviendo, abrazando un poquito por fuera el tálamo? No, un poquito más abajo el cuerpo todo. ¿El núcleo? El núcleo Reticular. caudado, el núcleo caudado. ¿Se acuerdan que era como una C grande? Sí, que envolvía un poco por fuera el tálamo. Ahí vemos los tálamos ópticos y el núcleo caudado un poquito por fuera, todos en el mismo color, están en contacto uno con el otro. ¿Sí? ¿Qué es el tálamo? Una estación de relevo. ¿Qué quiere decir estación de relevo? ¿Qué es un relevo? Si alguien viene a relevar a otra persona, ¿qué va a hacer? Se queda en el lugar del otro, ¿no? Una estación de relevo es un cambio, ¿sí? O en este caso, de vías. O sea, todas las vías que vienen desde, sobre todo desde la médula espinal, más que nada las vías sensitivas, hacen una sinapsis ahí, eso quiere decir. Llega hasta ahí una neurona, hace sinapsis con otra, ¿sí? Eso quiere decir estación de relevo. De las vías que se hacen conscientes a nivel cortical. Todo lo que llega a la corteza es consciente, ¿sí? Menos la vía olfatoria. Esa no pasa por el tálamo. Este corte, ¿qué tipo de corte es? ¿Sagital o frontal? ¿Qué les parece? Frontal. Frontal. Esto de acá arriba, ¿qué será? No tiene nombre, así que está fácil. El cuerpo calloso, ¿sí? Vieron que si nosotros lo vemos en un corte sagital, es convexo hacia arriba. Pero si lo vemos en un corte transversal, es cóncavo hacia arriba. ¿Te dan más o menos una idea de la forma que tiene? ¿Sí? Bien. Esto que sigue hacia abajo va a ser el septum lucidum o septum pellucidum, que es el que continuaba hacia abajo y que lo unía al trigón. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una parte del núcleo caudado y este es el tálamo óptico. A un lado y al otro de la cavidad del tercer ventrículo. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? Están situados entonces a cada lado. Esto que se ve acá, este espacio, es parte de los ventrículos laterales. Acá está el otro. ¿Sí? Ventrículo lateral de un lado y ventrículo lateral del otro. Acá vemos núcleo caudado y núcleo lenticular que en conjunto formaban ¿qué? Esos dos núcleos. El cuerpo estriado, ¿sí? El cuerpo estriado lo forman el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Y al diencéfalo lo forman el tálamo, todos los tálamos, tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, ¿sí? Más o menos, ¿visten? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las funciones? Participa en el análisis e integración de funciones sensitivas y motoras junto con la corteza cerebral. Es decir, integra sensaciones con movimientos. ¿Sí? Está implicado en funciones superiores como son la atención, el lenguaje, la memoria, la función ejecutiva, es decir, control de funciones que requieren mucho más cantidad de neuronas y de conexiones para poder realizarlas, como lo que sería, por ejemplo, el análisis de un texto y tareas cognitivas que son más complejas. ¿Se entiende? ¿Sí? Intervienen también en el ciclo vigilia-sueño, o sea, día-noche, participa en la regulación de las emociones y puede llegar a percibir algunas sensaciones cuando está dañada la corteza cerebral. ¿Sí? O sea, como en reemplazo, digamos, de la corteza cerebral. Sensaciones burdas, muy bien definidas. El subtálamo, es este que está acá en verde, por eso está todo en color verde, dijimos que era lo que estaba en la parte más superior de lo que es el pedúnculo cerebral o mesencéfalo, que ahora después lo vamos a ver. ¿Sí? Y el subtálamo va a estar formado por los núcleos subtalámicos o núcleo de Lewis, que
están constituidos por la zona incierta, que es sustancia gris y que continúa la formación reticular del mesencéfalo. Toda esta información que ustedes dicen, no sabemos de qué nos está hablando, ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos descendiendo en el estudio de lo que es el tallo encefálico, ¿sí? Va a recibir extensiones de los núcleos rojos y la sustancia negra del mesencéfalo, y las funciones del núcleo del subtálamo va a ser control de movimiento, sobre todo en lo que es la vía extracorporal. Nosotros tenemos dos vías que conducen o que llevan los impulsos motores, ¿sí? O sea, los que nos permiten generar movimiento. Todo lo que genere movimiento es motor, ¿sí? Esos impulsos motores van a tener una parte que nace en la corteza cerebral, ¿sí? Que es en la motricidad primaria o principal, y otra que es subcortical, ¿sí? Que nace en algunos núcleos de, el encéfalo. Y esta es la vía extrapiramidal, ¿sí? Por eso dice participa en el control del movimiento formando parte de la vía extra, ¿sí? Y influye también en la orientación y el equilibrio. Fíjense, acá tenemos esto que sería esta estructura ósea. La silla turca, bien. Esto es la hipófisis con sus dos porciones. La hipófisis es una glándula que tiene una parte que está regulada por el sistema nervioso y se llama neurohipófisis, y una parte que es bien glandular y que se llama adenohipófisis, ¿sí? Esa neurohipófisis, que es la parte posterior, está conectada con el hipotálamo, ¿sí? Y la función que va a tener es la de regular la secreción de hormonas. Bien. Entonces, hipotálamo es lo que vimos recién. Fíjense ahí, en amarillo, toda esta zona. ¿Qué sería? A ver, ¿cuál sería la parte que tiene función del hipotálamo? Eso es parte del tercer ventrículo, ¿sí? Por lo tanto, es una cavidad, ¿se entiende? Sería como un embudo que va hacia el tallo de la glándula hipófisis. Entonces, todas las funciones o la parte de neuronas, ¿sí? De cuerpos grises que vamos a tener en el hipotálamo están en la pared de esa especie de embudo. ¿Se entiende? ¿Sí? Recubriendo la pared. Entonces dijimos, es una zona del cerebro que produce hormonas, hipotálamo, ¿sí? Que van a tener funciones como controlar la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el hambre, los estados de ánimo, la liberación de hormonas de otras glándulas, ¿sí? Producen factores estimulantes o que frenan, digamos, la secreción de hormonas de otras glándulas. La libido, el sueño, la sed, o sea, casi nada. Fíjense si es importante el hipotálamo, ¿sí? Y la hipófisis, habíamos dicho que era una glándula que está formada de dos partes, una parte que es la adenohipófisis, es decir, bien glandular, ¿sí? Y que va a estar produciendo y segregando 6 hormonas diferentes, ¿sí? Que son hormona de crecimiento, la hormona estimulante de la glándula tiroides, la folículo estimulante y la luteinizante, que son hormonas que van a actuar a nivel de los ovarios, ¿sí? De las gónadas, y la hormona reguladora de la corteza suprarrenal, y la corteza suprarrenal es una glándula que está sobre los riñones, las glándulas suprarrenales, que son las que producen las hormonas que son el corticoide natural del cuerpo. Y la oxitocina, la antidiurética también. Un montón de, la neurohipófisis sí, y en ella se liberan 2 hormonas que se segregan en el hipotálamo. O sea, las hormonas se segregan y van hacia la neurohipófisis. Y se transportan a través del tallo hipofisiario, que van a ser la vasopresina, hormona antidiurética, y la oxitocina, ¿sí?
Bueno, y vamos a la última parte, que es el epitálamo, que era la parte más posterior de lo que es el tercer ventrículo, y ahí vamos a tener la glándula pineal y los núcleos avenulares, ¿sí? Esta región del diencéfalo está relacionada con lo que es la gratificación, el placer, la cognición y el recuerdo. Bien. Ahí terminamos con lo que serían núcleos grises del encéfalo. Vamos a ver ahora lo que es el tallo encefálico. Es decir, estas estructuras nerviosas que van a estar conectando lo que es el encéfalo con la médula espinal. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos los tálamos que habíamos dicho era una estructura perteneciente al diencéfalo, o sea que esto estaría ya dentro de los hemisferios, ¿sí? Hacia abajo de los tálamos vamos a encontrar lo que se denomina cerebro medio o mesencéfalo, ¿sí? Más hacia abajo lo que es el puente de Barolio o protuberancia anular, ¿sí? Y hacia abajo la médula oblongada o bulbo raquídeo, que luego se continúa con la médula espinal. Esas tres... ¿Cómo dijo, profe, que se llama puente o protuberancia? Puente de Barolio o protuberancia anular. Y por último, la médula oblongada o bulbo raquídeo. Estas tres estructuras son las que forman el tallo encefálico. ¿Sí? Los tálamos no. Los tálamos pertenecen al diencéfalo. Tálamos no. ¿Sí? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Esas tres estructuras forman el tallo encefálico. Pero si ustedes se fijan, acá está cortado, ¿sí? Hay cortes ahí. Y hacia atrás acá, ¿quién les parece que va a estar? Fíjense, acá tienen tallo encefálico. ¿Quién está acá atrás? El cerebelo, ¿sí? Que también lo vamos a estudiar acá, pero que no forma parte del tallo encefálico. Está unido, pero no forma parte, ¿sí? Bien. Esto es una vista anterior y una vista posterior del tallo encefálico, ¿sí? ¿Cómo veríamos al tallo encefálico en una vista anterior? Tendríamos que tomar el cerebro, todo el encéfalo y levantarlo, ¿sí? Lo vemos desde abajo y desde adelante. ¿Se entiende? Más o menos, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, la protuberancia, esta parte de la protuberancia, quedaría apoyada sobre la apófisis basilar del occipital. ¿Se ubican? En el cráneo, por delante del agujero raquídeo, del foramen magno. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esa parte queda apoyada ahí. Y esta parte es la que va a estar atravesando el agujero occipital. ¿Sí? Más o menos. Bien. Esto es parte del cerebelo. ¿Sí? De este lado no está y de este lado se ve un pedacito. Esto sería una vista anterior. Esto que se ve acá arriba, sería ahí en el medio la cisura interhemisférica. Esto sería parte del hemisferio de un lado y esto parte del hemisferio del otro lado, ¿sí? Esto es una parte del quiasma de los nervios ópticos. Esto es el tallo pituitario, acá le falta la hipófisis, la cortada, ¿sí? Lo que vimos hace un ratito. Y estos son los núcleos mamilares. Esto es mesencéfalo, ¿sí? La vista anterior del mesencéfalo. Eso que parecen dos cordones que se separan, esta es la vista anterior. Ahora, ¿dónde está eso en esta imagen? Que sería una vista posterior. No se ve nada, ¿sí? Fíjense. Estos grandotes de acá arriba, ¿quiénes serán? Fuerte. ¿Lo hicieron bien? Tálamos, sí, los tálamos. ¿Forman parte del tallo? No, no forman parte, pero están unidos, ¿sí? Por eso está. La parte posterior del mesencéfalo está formada por estas cuatro estructuras que vemos acá, que son los tubérculos cuadrigéminos o folículos, ¿sí? Folículos superiores, folículos inferiores. Estos cuatro de acá. Esto de acá del medio
es la glándula pineal, la que vimos hace un ratito, que formaba la parte más posterior del diencéfalo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Está ahí. Más o menos se van ubicando tálamos al costado y glándula pineal en la parte media y posterior. O sea que acá hacia adelante va a estar el tercer ventrículo. ¿Sí? Bien. Eso sería mesencéfalo. Estas 4 estructuras que vemos acá, que son los tubérculos cuadrigéminos, y estos dos cordones blancos que vemos acá. Si nosotros hacemos un corte transversal del mesencéfalo, lo que vamos a ver es esto, ¿sí? Esto que se ve acá. Esto de acá sería lo anterior, ¿sí? Esos 2 cordones blancos que se separaban, que se iban a meter en la profundidad de los hemisferios, y esto de acá atrás son los folículos, ¿sí? Ahí este corte se ven solamente 2, que pasarían los otros 2, ¿sí? ¿Pasó? Bien. Mesencéfalo o cerebro medio, formado por pedúnculos cerebrales, que sería esto, pedúnculos cerebrales, vamos a la imagen anterior, esto y esto, ¿sí? Esos 2 cordones blancos que se separan son los pedúnculos cerebrales, que son 2 fascículos blancos divergentes, es decir, que se separan, ¿sí? Que están uniendo la protuberancia anular, que está por debajo del mesencéfalo, a los hemisferios cerebrales que están, ¿sí? Es el nexo de unión entre protuberancia y hemisferios. Y los tubérculos cuadrigéminos o folículos se ubican por detrás, ¿sí? En esta parte. O sea que los vamos a ver en una vista posterior. Tanto los folículos superiores como inferiores están separados de los pedúnculos cerebrales por un plano que pasa por el acueducto de Silvio. ¿Se acuerdan que nombramos el acueducto de Silvio hace un ratito? Ese es el acueducto de Silvio. Entonces, si nosotros pasamos un plano acá, ¿sí? Lo que queda por detrás van a ser folículos y todo lo que quede por delante van a ser pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Bien, fíjense, esta imagen la vimos hace un ratito, era muy parecida. ¿Están? ¿Sí? Miren, todo esto es tallo encefálico. Esto es bulbo, esto es protuberancia y esto es mesencéfalo. Que habíamos visto que la parte más superior del mesencéfalo formaba el subtálamo. ¿Se acuerdan? Del diencéfalo. Esto es la cavidad del tercer ventrículo y acá está el acueducto de Silvio y estos son los tubérculos cuadrigéminos o folículos superiores e inferiores. Esto es un corte sagital. Acá estamos viendo una vista posterolateral, ya que vemos la parte posterior con los 4 tubérculos cuadrigéminos, que los vemos acá, ¿sí? Y también vemos los pedúnculos, un pedúnculo cerebral, porque está tapado, ¿sí? Que van hacia arriba. ¿Van entendiendo? Y acá lo vemos de frente, ¿sí? Pedúnculos cerebrales a un lado y al otro. Los tubérculos cuadrigéminos no los podemos ver porque quedarían detrás. ¿Mazo? ¿Sí? Bien. No, los tubérculos mamilares están acá adelante. ¿Sí? No tienen nada que ver con el mesencéfalo. ¿Sí? Son estos que se ven acá. ¿Sí? Mesencéfalo sería este, pedúnculos cerebrales y tubérculos cuadrigéminos. Si ustedes se fijan, acá hay otras 2 estructuras que son parecidas a estas, ¿sí? Son los cuerpos geniculados. Esos pertenecen al tálamo. Y la parte más posterior del tálamo se llama pulvinar, y en el pulvinar están esos 2 cuerpos geniculados que tienen conexión, fíjense que hay como unos bracitos, con los tubérculos cuadrigéminos. Pero al mesencéfalo pertenecen los tubérculos cuadrigéminos o folículos, ¿sí?
eso y eso. ¿Sí? Bien. Vimos hace un ratito un corte, este es esquemático, más esquemático que el otro, ¿sí? De lo que es mesencéfalo. Los pedúnculos cerebrales sería lo que queda hacia anterior, que se separan, ¿ven? De una separación anterior, y están divididos, ¿sí? Por el locus níger o zona negra o sustancia negra, esto que se queda todo oscuro, lo van a encontrar en algunos dibujitos así como acá, en otras está desde un borde al otro, eso depende de la imagen que se tome, ¿sí? Lo divide en dos zonas, lo que se llama el pie del pedúnculo, que sería esta parte más anterior, y lo que se llama calota, es esta parte posterior, hasta el plano que cruza por el acueducto de Silvio. ¿Sí? Acuérdense que había un plano que cruzaba por este objeto, y un plano ahí que separa los folículos o tubérculos cuadrigéminos de lo que son los pedúnculos. Los pedúnculos, a su vez, están divididos en dos zonas por la sustancia negra. El pie del pedúnculo y la calota. ¿Sí? Bien. Dentro de la calota, o sea, desde la sustancia negra hasta el acueducto de Silvio, vamos a encontrar lo que se llaman núcleos de los pares craneales. Los pares craneales pertenecen al sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos en la primera clase que todo lo que estaba dentro del cráneo y del conducto rápido de la médula era sistema nervioso central, y todo lo que sale del cráneo y de la columna vertebral, ¿sí? Era sistema nervioso periférico, ¿sí? Bueno, los pares craneales salen justamente del cráneo, ¿sí? Son 12 y tienen sus núcleos de origen, o sea, las neuronas. Núcleos era sustancia gris, acuérdense. Núcleos de origen en el tallo encefálico, ¿sí? Casi todos. Todos no, pero casi todos. Entonces, el tercer par craneal, que se llama motor ocular común, ¿sí? Va a tener su núcleo de origen en la calota del mesencéfalo, ¿sí? Ahí. Lo van a encontrar así, o fíjense, que acá no hay otra imagen, está como dos, como dividido en dos, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que ahí va saliendo la raíz del nervio y se asoma en la cara anterior del mesencéfalo, ahí. Esas dos como lombricitas que se ven ahí, o como antenitas, ese es el tercer par craneal, ¿sí? Fíjense que acá están todos. Ahí hay un montón, ahí hay otro, y ahí hay otro. Este, que también nace del mesencéfalo, es el cuarto par craneal y es el único que van a ser de la cara posterior del tallo encefálico. Los demás todos nacen en la cara anterior. Bueno, entonces dijimos, dentro de la calota tenemos el núcleo del tercer par craneal, el núcleo del cuarto par craneal, que acá no está graficado porque seguramente el corte es en otro nivel, pero está más o menos a la misma altura que el tercer par, ¿sí? Por delante del acueducto de Silvio. Y el núcleo rojo, que es este que está en rojo acá, ¿sí? Que recibe fibras del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Ya lo vamos a ver. Y los tubérculos cuadrigéminos que están en la parte posterior, que acá dice colículo, ¿sí? Se sitúan detrás del acueducto de Silvio y están formados de sustancia gris, pero a su vez están cubiertos por sustancia blanca. O sea que si nosotros vemos el tallo encefálico o el mesencéfalo desde posterior, no vamos a ver sustancia gris, sino que vamos a ver sustancia blanca, ¿sí? El núcleo gris está por dentro, ¿se entiende? Bien. Estos, que acá no lo dice, a lo mejor más adelante sí, tienen relación los folículos superiores e inferiores con las vías ópticas, con las vías acústicas. Bien, acá vamos. Funciones. ¿Cuál es la función del mesencéfalo? Conducción, ¿sí? Conducción, o sea, las vías que bajan, ¿se acuerdan que la corteza estaba formada por neuronas, que era sustancia gris, y de esas neuronas salían axones
que iban a ir a diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Si eran neuronas motoras. Y también llegaban a la corteza los axones de las neuronas que llevaban información sensitivo-sensorial. Y entonces van a pasar por todo el tallo encefálico para poder llegar al cerebro o para poder llegar a la médula desde el cerebro. Entonces la función va a ser conducción, ¿sí? Y centro de reflejos a través de los núcleos de los pares craneales. El pie del pedúnculo, o sea, esta parte que está por delante de la sustancia negra, el pie del pedúnculo, tiene conducción de impulsos motores por medio de la vía piramidal, que es la motora principal, y la vía corticopontina, es decir, que va desde la corteza hacia el puente, ¿sí? El puente sería la protuberancia anular, ¿sí? O puente de Barroso. La calota, lo que está por detrás de la sustancia negra, va a conducir impulsos sensitivos, ¿sí? Después vamos a ir viendo. Los centros reflejos o centros de reflejo están representados por los núcleos de origen de los pares craneales que dijimos era el tercero y el cuarto. Tercer par craneal o motor ocular común y cuarto par craneal denominado patético o teclear. En el locus níger, es decir, en la sustancia negra, vamos a encontrar centros coordinadores de movimientos masticatorios y centros de movimiento corporal. Y los tubérculos cuadrigéminos, acá están. Los superiores están relacionados con la vía óptica y los inferiores con la vía auditiva y vestibular. Todo lo que haga referencia a vestibular tiene relación con una de las funciones del oído, ¿sí? Protuberancia o puente de Barolio es lo que sigue después de mesencéfalo, ¿sí? Estos son generalidades. Ahí vamos, protuberancia, vista anterior, ¿sí? Y protuberancia, vista posterior, ¿sí? ¿Qué es lo que falta acá para poder ver esta cara posterior? El cerebelo, ¿sí? Para poder acceder tenemos que quitar esto que se ve acá, que es el cerebelo. Y entonces vemos la cara posterior de la protuberancia. Fíjense todo lo que es la configuración interna de la protuberancia. Acá tenemos mucho más núcleos de pares craneales, ¿sí? Esto estaría a esta altura, ¿sí? Acá, mesencéfalo, protuberancia. Por detrás tenemos esta dilatación del acueducto de Silvio, que es el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, en lugar de ver un agujerito chiquito como veíamos en el mesencéfalo, ¿sí? En lugar de ver un orificio pequeño que era el acueducto de Silvio, lo que vemos es la dilatación de ese orificio formando parte del cuarto ventrículo, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Para que no se enloquezcan tanto. Todo lo que son, lo que es sustancia blanca, ¿sí? Todo esto es sustancia blanca con fascículos como esto que se llama lemnisco medial, son fascículos que vienen de la médula, ¿sí? Que llevan información sensitiva, pero que no dejan de ser axones. Entonces va a ser ¿qué tipo de sustancia? Blanca o gris. Axones, blanca, ¿sí? Los núcleos son los que tienen neuronas. Ustedes siempre hagan esa diferenciación. Si leen que dice, por ejemplo acá, núcleo motor del facial, y está el puntito negro ese ahí, ¿qué tipo de sustancia va a ser? Gris. Ahí hay cuerpos neuronales, porque es un núcleo, ¿sí? Los núcleos son los que tienen cuerpos neuronales. Acá dice núcleo abducens, o sexto par, que es el motor ocular externo. Si es un núcleo, ahí hay neuronas, ¿sí? Cuerpos neuronales. Ahora, acá dice lemnisco medial. Acá dice pedúnculo cerebeloso inferior. Acá dice haces córtico-espinales y córtico-nucleares. Los haces son fascículos,
Los fascículos están formados por manojos de axones, como si fueran cables. Entonces, esos manojos de axones, ¿qué tipo de sustancia va a ser? Blanca. Entonces, si nosotros miramos la protuberancia desde afuera, lo que vamos a ver es blanco, ¿sí? La protuberancia es sustancia blanca. En su interior tiene núcleos grises, como el núcleo del sexto par, el núcleo del séptimo par, que es el nervio facial, ¿sí? O los núcleos espinal del trigémino, ¿sí? Que es otro par craneal, ¿sí? Eso vamos a ver. Núcleos grises y fascículos, estos son fascículos también, el pedúnculo cerebeloso superior, fascículos que están agrupados, que sabemos la función que tienen, ¿sí? O que son. Pero son parte todo de sustancia blanca, ¿sí? ¿Más o va quedando una idea? ¿Qué vamos a encontrar en la protuberancia? Entonces, que está atravesada por tractos, fascículos, vías, ¿sí? Más o menos hace referencia a lo mismo, o sea, a manojos de axones, ¿sí? Motores y sensitivos. Los motores van bajando hacia la médula, los sensitivos van subiendo hacia la corteza cerebral. Tiene además fibras que la conectan con el cerebelo, el haz de Bower o espino cerebroso cruzado, ¿sí? En ella se encuentran los núcleos de origen de pares craneales, ¿no? Sustancia gris, ¿sí? Cuerpos neuronales. ¿Qué núcleos? Del quinto par o trigémino, el núcleo motor. Los pares craneales tienen diferentes funciones. Algunos son exclusivamente motores, otros son exclusivamente sensitivos o sensoriales y otros son mixtos, ¿sí? Por lo tanto, van a tener tantos núcleos como funciones tengan. Entonces, el trigémino, por ejemplo, tiene sensitivo. Entonces va a tener, en la protuberancia vamos a encontrar el núcleo motor, el trigémino del quinto par, y parte del núcleo sensitivo. ¿Por qué parte? Porque el núcleo sensitivo es tan grande que ocupa protuberancia, bulbo y una parte del cerebro, ¿sí? El núcleo del sexto par, que lo vimos ahí, el abducen o motor ocular externo, el séptimo par el facial y el octavo par vestíbulo coclear o auditivo, ¿sí? Se le llama auditivo, pero en realidad tiene una función, como yo les decía, vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, y la coclear, que tiene que ver con la audición. Bien. Bulbo rectilio, última parte del tallo encefálico, denominado también médula oblongada. Se continúa hacia abajo con la médula espinal y hacia arriba con la protuberancia, ¿sí? Está separado de la protuberancia por un surco que hay acá que se llama bulbo protuberancial, ¿sí? Tiene 4 caras y solamente vamos a hablar de la cara anterior, donde vamos a encontrar, a ver si tenemos una imagen, hay en la parte anterior un punto donde, acá no se ve, pero supongo que será ahí, donde el surco medio este que se ve acá, el surco anterior, se borra. Y este punto es porque se entrecruzan las vías piramidales. Y eso marca el límite inferior del bulbo rectilio. Y esto lo vemos en la cara anterior. Esto sería una vista anterior y esto es una vista posterolateral. Fíjense si nosotros vamos cortando el bulbo a diferentes alturas, ¿sí? Vamos de abajo hacia arriba. Esto sería el corte inferior, acá estaría el entrecruzamiento de las vías piramidales. El resto mantiene la estructura similar a la estructura de la médula. No hay grandes cambios. Pero a medida que vamos ascendiendo, empieza a haber mucho entrecruzamiento de fibras y va modificándose la estructura interna del bulbo. Entonces, acá
Fíjense que esta imagen comparada con esta es totalmente diferente. No vamos a hablar mucho de esta porque es casi todo igual que en la médula. Vamos a hablar de esta, que es la más superior, que la tenemos acá. Es la misma imagen, pero con referencia. Fíjense, esto que está acá sería el acueducto, lo que habíamos visto como acueducto de Silvio en el mesencéfalo, que en la protuberancia estaba ya dilatado, ¿sí? Y continúa en el bulbo para formar lo que es el cuarto ventrículo, ¿sí? Esto sería el piso del cuarto ventrículo y esto sería el techo. Por detrás, en esta parte de acá. Cerebelo, ¿sí? El cerebelo. Esto sería anterior. Esto es un corte transversal, ¿se entiende? ¿Y qué vamos a encontrar? Vías piramidales en la parte más anterior. Esto que es el lemnisco medial, que está formado por haces ascendentes de vías que vienen desde la médula. No las vamos a nombrar para que no se enloquezcan tanto. Y núcleos de sustancia gris, que son los núcleos de origen de pares craneales. Hasta el 8 habíamos llegado en la protuberancia. Acá vamos a encontrar 9, 10 y 11 que estarían ahí. Esta es parte del nervio vago también. ¿Sí? Fíjense. Núcleos de origen de los pares craneales. ¿Sí? Bien. Lo mismo que en los anteriores vamos a tener formaciones que son transmitidas, o sea, que cruzan o que vienen desde otro lado, y formaciones que son propias del bulbo. Entre las formaciones blancas transmitidas van a pasar por el bulbo el fascículo piramidal directo y el cruzado, que vienen desde la corteza, son vías motoras. El fascículo de Gol y de Burdach, que van hacia el cerebro, ¿sí? El fascículo cerebeloso directo y cerebeloso cruzado, que van hacia el cerebelo. Después ver todas estas vías, ¿sí? Y formaciones propias vamos a encontrar el núcleo ambiguo, que pertenece al 9º, 10º y 11º par craneal. El núcleo del tracto solitario, que también pertenece al 7º, al 9º y al 10º. Fíjense que el 10º es un par craneal sumamente importante, ¿sí? Tiene varios núcleos de origen. Tiene una parte parasimpática, tiene una parte sensitiva, tiene una parte motora, por eso tiene tantos núcleos de origen. El núcleo dorsal del vago y el núcleo del trigémino, que es la parte sensitiva, iniciada en la protuberancia y continúa en el bulbo. Los núcleos de Gol y de Burdach, el cuerpo olivar inferior, los cuerpos restiformes, que en realidad son lo que formaría los pedúnculos cerebelosos inferiores, que están ocupados por fascículos también, fibras arciformes que comunican el bulbo con el cerebelo, y formando parte de los pedúnculos, y la formación reticular, que sería parte propia del bulbo también. ¿Sí? Estos son los pares que ya habíamos visto, solo que acá tienen los nombres. ¿Algo de todo lo que hablamos se entendió? ¿Nada? ¿Nada? Bueno, acá tienen algunas imágenes nada más para que miren, ¿sí? Diferentes cortes y cómo se vería en una resonancia y en un preparado anatómico, ¿sí? No terminamos, chicos, falta otro. Este tiene un montón de temas, pero son todos cortitos. Tenemos 1 hora todavía, son las 5 recién. ¿Quieren salir a tomar agua y volver? Bueno.
Bueno, nos quedaría por ver lo que es cerebelo, meninges, sistema ventricular y vascularización del encéfalo. Vamos con el cerebelo. Del cerebelo vamos a hablar poquito, no, es complicado. Vamos a ubicarlo, ¿sí? En la fosa cerebelosa posterior del cráneo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por debajo de la parte occipital de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y separado de este por una expansión de las meninges que se llama tienda del cerebelo. ¿Sí? Dijimos que estaba además situado por detrás del tallo encefálico, unido a este por medio de los pedúnculos cerebelosos. ¿Sí? Acuérdense que mesencéfalo tiene pedúnculos cerebrales y acá tenemos pedúnculos cerebelosos, que son 3, uno por cada uno de los elementos integrantes del tallo encefálico. O sea, un pedúnculo cerebeloso superior que lo une al mesencéfalo, un pedúnculo cerebeloso medio que lo une a la protuberancia y uno inferior que lo une al bulbo. ¿Sí? Los 3 elementos del tallo encefálico se unen al cerebelo por medio de un par de pedúnculos cerebelosos. Tiene forma de óvalo aplanado, ¿sí? Y alargado transversalmente. Bueno, y las dimensiones, ahí las tienen más o menos, 10 centímetros en sentido transversal, 6 anteroposterior y 5 vertical. ¿Sí? Ese sería más o menos el tamaño. Las caras las van a encontrar, según el texto del que lo lean, como superior e inferior, o como superior, inferior y anterior. ¿Sí? Según Rubier, tiene estas 3 caras, que es de donde está tomada. ¿Sí? Entonces, la cara superior va a presentar en la línea media una pequeña depresión en la que hay una elevación, ¿sí? Que se llama el vermis del cerebelo, que vermis significa gusano, y bien parece un gusanito, ¿sí? Y a cada lado, los 2 hemisferios cerebelosos, ¿sí? Y está separada de las otras caras por un borde que lo rodea, digamos, a todo el cerebelo, que se llama borde circunferencial. La cara inferior va a presentar en la línea media una depresión un poco más pronunciada, ¿sí? Donde se va a ver en el fondo sobresalir, digamos, la curvatura de lo que es el vermis, que dijimos era esa parte media que parece un gusano. Ahora vamos a ver las imágenes. La cara anterior va a tener todas las estructuras que lo están uniendo o conectando al tallo encefálico, es decir, la sección de lo que serían los 3 pedúnculos cerebelosos, ¿sí? El superior, el medio y el inferior. Está dividido en lóbulos y lobulillos por surcos, ¿sí? Como teníamos en el cerebro. ¿Se acuerdan que en el cerebro teníamos surcos profundos que se llamaban cisuras y otros menos profundos que eran surcos nada más? Bueno, acá los surcos son de profundidad variable, es decir, que algunos son más profundos y otros no tanto, y dividen a la estructura del cerebelo en lóbulos, lobulillos, láminas y laminillas. Todo esto que ven acá, si ustedes quieren, lo leen después de ahí, ¿sí? Yo se los voy a mostrar acá. Fíjense. Tendríamos una fisura acá, que sería la fisura anterior, ¿sí? Que nos va a estar separando lo que es un lobulillo bien anterior sobre el techo del cuarto ventrículo, que se va a llamar la língula. Después vamos a tener el lobulillo central, después que se va a llamar culmen. Acá tenemos una fisura profunda, que es la fisura anterior, y lo que queda hacia atrás va a ser declive, folium y tuber. Acá tenemos otra fisura, ¿sí? Y después sigue lo que es la pirámide, la úvula y el nódulo. Fíjense que nosotros hacemos una sección en sentido sagital, como se ve acá, tiene esa estructura, pero si lo vemos, ¿ven? No se ve tanto, no se ve tan foliada como se ve en la otra imagen.
en el córtex. Esto es una vista posterior de quién. Del tallo encefálico, sí, lo vimos recién. Fíjense, esto sería la parte superior, mesencéfalo. A este nivel teníamos la protuberancia y hacia abajo el bulbo, ¿sí? Bien. Esto sería el pedúnculo cerebeloso inferior que viene desde el bulbo, lo vemos acá, seccionado. El pedúnculo cerebeloso medio, que sería la parte más posterolateral de la protuberancia, que lo vemos acá. Y este es el pedúnculo cerebeloso superior que lo va a ir a conectar al mesencéfalo, que lo vemos acá. ¿Sí? O sea que esto es una vista anterior, o la cara anterior del cerebelo. ¿Sí? Esto que se ve acá es el vermis, que lo veíamos en la cara superior, y esta es la escotadura profunda cerebelosa que se ve en la cara inferior, donde en el fondo se ve nuevamente el vermis. ¿Sí? Vamos hasta ahí. En la configuración externa lo que dijimos recién, está separado en dos hemisferios y una parte media que es el vermis. A su vez, hay surcos que lo dividen en lóbulos, que va a haber un lóbulo anterior, esta sería además la vista lateral, y esta es una vista posterior. Un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, por detrás del anterior, el anterior quedaría acá, el posterior estaría acá, y esto sería parte del lóbulo anterior también. ¿Se entiende? ¿Sí? Y eso que se ve ahí por transparencia son los núcleos grises que vamos a encontrar dentro del cerebelo. El cerebelo, al igual que el cerebro, tiene una corteza cerebelosa formada de sustancia gris, una sustancia blanca interna y a su vez en su interior tiene núcleos grises. ¿Sí? Ahí vemos el surco primario que divide el lóbulo anterior, el vermis y los núcleos grises que vamos a encontrar en el interior, que ahora vamos a ver cómo se llaman cada uno. ¿Sí? Fíjense, sustancia gris en la corteza del cerebelo. ¿Sí? Acá, como los surcos son más profundos, le da ese aspecto, o sea, tiene mucho más cantidad de corteza que el cerebro, y la sustancia blanca es como muy delgadita y le da ese aspecto como de árbol de la vida, se llama. Las folias serían estas como hojitas, y la estructura blanca tiene ese aspecto de árbol de la vida. Además de los pedúnculos que hablamos recién, vamos a tener que en la parte superior está el velo medular superior o válvula de Bieusen, que es una lámina que cierra por arriba, viendo los dos pedúnculos cerebelosos superiores, y en la parte inferior vamos a tener el velo medular inferior o válvula de Tarim, que está cerrando el espacio que queda entre los dos pedúnculos cerebelosos superiores. Al cerebelo se lo estudia de diferentes formas, ¿sí? Y una de las formas es estudiar cómo, de acuerdo a la antigüedad que tienen sus funciones, sería paleocerebelo, neocerebelo y arccerebelo, pero en realidad serían los lóbulos que habíamos visto hoy, anterior y posterior. ¿Sí? Están nombrados nada más, los pueden encontrar con esos nombres y con funciones diferentes de acuerdo a esa disposición. El arquicerebelo, que tiene el lóbulo nodular, recibe información propioceptiva y visual y participa en la regulación del equilibrio. ¿Saben lo que es propioceptivo? Nosotros decimos o hablamos de información propioceptiva. ¿De qué estamos hablando? ¿De ubicación en el espacio puede ser? Sí, pero sería de la propiocepción que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Información que viene de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, información sensitiva, de la propiocepción.
¿sí? No con el medio, no con el entorno. ¿Sí? Eso es información propioceptiva. Y la regulación del equilibrio estaría dada por el oído, ¿se acuerdan lo que hablamos de lo que es vestíbulo? El palio-cerebelo, que sería el lóbulo anterior, interviene en el tono muscular y la postura, y el neocerebelo, que sería la parte más nueva del cerebelo, está en el lóbulo posterior, participa en la coordinación muscular y diferentes variables de movimiento. ¿Sí? Ya lo vamos a ver resumido. Esto sería un corte transversal, pasa a nivel de la protuberancia, por eso vemos acá adelante la protuberancia anular, parte del cuarto ventrículo y el corte del cerebelo hacia atrás. Y ahí podemos ver los núcleos grises que están insertos dentro de la sustancia blanca del cerebelo. ¿Qué van a ser? Los núcleos globoso, emboliforme, dentado, que se ve acá, y los núcleos fastigios o del techo. ¿Sí? Estos tienen función, el núcleo fastigio del techo, función de equilibrio, está relacionado con la postura, digamos, para mantener el equilibrio. El núcleo dentado, que es el amarillo, este que tiene esta forma bastante rara, está relacionado con los movimientos voluntarios y los movimientos semiautomáticos. Y el núcleo interpuesto, o sea, el núcleo globoso y el núcleo emboliforme, tienen que ver con el tono muscular y el sentido postural. Básicamente lo que ustedes tienen que saber del cerebelo es cuáles son las funciones. Obviamente, dónde está situado, cuáles son los núcleos que tiene, también lo tienen que saber, pero participa en la coordinación, los movimientos automáticos, el tono postural y el equilibrio, ¿sí? Esas son las funciones principales. Yo esto se los subo, chicos, después al campo. Van a tener. Y todas estas funciones las puede cumplir gracias a estar recibiendo constantemente información propioceptiva del aparato locomotor, y de la posición del cuerpo, de las acciones, las vías propioceptivas, ¿sí? Postura del cuerpo, posición de los miembros, lo que dijimos recién, información propioceptiva. El aparato vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, nos va a dar nociones de la posición y los movimientos de la cabeza, ¿sí? Y de esa manera se puede mantener la calidad de la mirada, se puede mantener el equilibrio. Y la corteza tiene que ver con los movimientos que están en fase de ejecución. Va a responder a través del sistema extrapiramidal, ¿sí? No es consciente lo que ocurre en el cerebelo, a través del sistema extrapiramidal es que responde el cerebelo y ejerce sobre los núcleos motores de la médula o los pares craneales funciones facilitadoras o inhibidoras, es decir, que estimula o disminuye la estimulación de esos centros. Terminó cerebelo. ¿Sí? Vamos con lo que son las meninges. ¿Saben lo que son las meninges o no? ¿No tienen idea de lo que son las meninges? ¿Alguna vez escucharon hablar de la meningitis? Son tejidos que recubren el cerebro, digamos, ¿no? Las capas. Son los tejidos que van a estar envolviendo las estructuras del sistema nervioso central. Es decir, todo lo que está dentro del cráneo y lo que está dentro de la columna vertebral, de la columna raquídea. ¿Sí? Son membranas, ¿sí?, que envuelven las estructuras nerviosas y que cumplen funciones básicamente de protección y soporte. ¿Sí? Las meninges craneales son estas que ven acá, ¿sí?, que están envolviendo el encéfalo, y también vamos a tener las meninges craneales. Vamos a tener una capa que va a estar adherida al hueso. ¿Esto qué supone? Corte de cráneo, ¿sí? Esto que se ve acá, ¿qué va a ser? A ver si se ubican. Primero nos tenemos que ubicar en el dibujo, ¿no? ¿Sería corteza, puede ser?
Sí, la corteza cerebral, sustancia gris. Fíjense que ahí abajo apenas se ve un poquito de sustancia blanca, ¿sí? Corteza cerebral con sus surcos, ¿sí? Y esto sería los huesos del cráneo y la piel, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que tenemos la capa más externa de las meninges tienen 3 capas para algunos autores, 2 para otros, ¿sí? La capa más externa se llama dura madre, es el tejido más fibroso y más duro, ¿sí? La dura madre está íntimamente adherida al hueso y se va a meter en las cisuras más profundas, ¿sí? Por ejemplo, la cisura interhemisférica. En las otras más chiquitas no. La dura madre pasa como un puentecito, ¿sí? Y después vamos a tener una capa que va a estar pegada a la dura madre, ¿sí? Bien adherida a la cara más interna de la dura madre, que se llama aracnoides. Y por último, una capa más profunda que está íntimamente adherida al tejido nervioso, que se llama pía madre, ¿sí? Dura madre, aracnoides y pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre tenemos este espacio. ¿Ven que hay una distancia acá? Está llena de tractos o de trabéculas que están uniendo una capa a la otra. Ese espacio se llama espacio subaracnoideo o subaracnoideo, ¿sí? Y es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez al líquido cefalorraquídeo? Sí. Bien. Meninges raquídeas. ¿Cómo están dispuestas en la médula espinal dentro del conducto raquídeo? De la misma forma, tenemos 3 capas. Dura madre, que es la capa más externa, que va a acompañar los nervios hasta su emergencia en el agujero de conjunción. ¿Se acuerdan de los agujeros de conjunción de la columna? ¿Sí? Superposición de pedículos. Por ahí salen los nervios raquídeos. ¿Sí? Dura madre, aracnoides, que no llega tanto, ¿sí? No cubre tanto como la dura madre, un poco más profunda. Y por último, la pía madre, que es la que está bien en contacto con la médula espinal y que no acompaña a la emergencia de los nervios, ¿sí? Solo se introduce en los surcos de la médula. Las meninges raquídeas también tienen el espacio subaracnoideo, que es donde se hacen las anestesias a nivel de la columna vertebral. ¿Alguna vez escucharon hablar? Eso saben, que se hace una punción a nivel lumbar, se introduce anestesia para no anestesiar el cuerpo entero, ¿sí? Esa se llama peridural. Ahí se pincha. Bien. ¿Se entiende? Tenemos la vértebra, ¿sí? La vértebra, un tejido graso, y después tenemos las meninges y más hacia adentro el tejido nervioso, ¿sí? Sería a nivel de la columna. Y después vamos a tener que dentro, fíjense estas estructuras que se ven acá de color rojizo, dentro de las cavidades, que habíamos hablado como sistema ventricular, ¿sí? Dentro de las cavidades que habían los hemisferios, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo, hay pequeños plexos vasculares que se llaman plexos coroideos, que son los encargados de producir el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo circula dentro, sino que va a circular dentro de las estructuras nerviosas a través de los ventrículos, o sea, se produce y se generan los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales se comunican con el ventrículo medio, y ahí por el acueducto de Silva al cuarto ventrículo, y en el cuarto ventrículo tenemos 3 orificios que lo van a estar comunicando con el espacio subaracnoideo que hay en todo el sistema nervioso, ¿sí? Y ahí va a pasar el hacia afuera. Bueno, del sistema ventricular ya venimos hablando hace rato, ¿sí? Habíamos hablado de la cantidad de cavidades que había
dentro del sistema nervioso central. Son 4 ventrículos que están comunicados por medio de orificios o de conductos, ¿sí? Unos con otros, y a través de los el líquido cefalorraquídeo. Teníamos los ventrículos laterales, eran derecho e izquierdo, ¿sí? Que estaban dentro de quién. ¿No te acuerdas nada? ¿Dónde estaban los ventrículos laterales? Cavidades. Dentro de los hemisferios cerebrales. ¿Se acuerdan que en cada hemisferio había una cavidad? ¿Sí? Esos ventrículos laterales, que son 2, uno derecho y uno izquierdo, porque están uno dentro de cada hemisferio, se van a estar comunicando con el ventrículo medio o tercer ventrículo, alrededor del cual encontramos las estructuras del diencéfalo que vimos hoy, ¿sí? Por medio de un agujero que se llama agujero de Monro. ¿Sí? El agujero de Monro comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo o ventrículo medio, ¿sí? Se va a comunicar con el cuarto por medio del acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio estaba en el interior del mesencéfalo, separando lo que era pedúnculos cerebrales de tubérculos cuadrigémenos. ¿Sí? Y el cuarto ventrículo se va a comunicar con el espacio subaracnoideo y a su vez con la médula espinal. O sea que del cuarto ventrículo hacia abajo se continúa como conducto del epéndimo o conducto ependimario por el interior de la médula y con el espacio subaracnoideo a través de los agujeros de Lusta y de Magendry. ¿Sí? Así se ven todas las cavidades que tienen dentro del sistema nervioso central. Acá faltaría el conducto del epéndimo, que lo vemos acá. Y conducto del epéndimo, cuarto ventrículo con los orificios, este sería acueducto de Silvio, tercer ventrículo, aquí estarían los agujeros de Monro, y estos son los ventrículos laterales, con sus prolongaciones, que habíamos dicho, tenía esta prolongación anterior, o cuerno anterior, que iba hacia el lóbulo frontal, una posterior que iba hacia el lóbulo occipital, y otra que iba hacia el lóbulo frontal. ¿Sí? ¿Mazo? ¿Entiende? Bien. Ese pequeño ojito que queda ahí en el interior del tercer ventrículo está ocupado por ese tracto que dijimos que comunicaba un un tálamo con el otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un tálamo con el otro se comunicaba por un pequeño tracto ocupando ese espacio? ¿Sí? Acá está el cuerno anterior, cuerno posterior y cuerno inferior, y ahí está el espacio de comunicación, el agujero interventricular o agujero de Monro, que comunica ventrículos laterales con tercer ventrículo, acueducto de Silvio y cuarto ventrículo. Y después se continúa con el conducto del epéndimo. Acá un ventrículo y el otro. Vamos. Estructuras del cuarto ventrículo. Se las dejo para que salga hablando. El cuarto ventrículo sería, en realidad lo que tienen que saber del cuarto ventrículo es qué estructuras hay en el piso. El piso del cuarto ventrículo sería la cara posterior de la protuberancia y del bulbo. ¿Sí? Esto tiene forma de rombo. ¿Sí? Ahí. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, está dividido en un triángulo superior que corresponde a la protuberancia y un triángulo inferior que corresponde al bulbo. ¿Sí? Si nosotros lo miramos vamos a ver sustancia blanca, pero esos relieves se ven, están formados porque por detrás de esa lámina de sustancia blanca están los núcleos grises de origen de pares craneales que los hablamos hoy cuando hablamos de protuberancia y de bulbo. ¿Sí?
Por eso les digo que después lo miran. Igual, es lo mismo que ya. Y ahí tienen todos, que después se los subo. Vamos a ver cómo está vascularizado el encéfalo. Y acá terminamos. La vascularización del encéfalo va a venir de dos sistemas arteriales. Por un lado tenemos el sistema de las carótidas, ¿sí? Que vamos a tener la carótida común, que va a dar la carótida externa e interna, la región cervical, ¿sí? La carótida interna va a penetrar en el cráneo por el agujero carotídeo, ¿se acuerdan algo de eso? Agujeros de la base del cráneo. Y va a dar en la base del cerebro la arteria cerebral media, denominada también arteria silviana, porque se ve en la estructura de Silvio, y la arteria cerebral anterior. Y el sistema de las arterias vertebrales son ramas de la subclavia que ascienden por los agujeros transversos de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿se acuerdan? Que la base de la transversa de las cervicales tenía un agujero, ¿se acuerdan? Por donde ascendía una arteria, era la arteria vertebral. Esa arteria vertebral llegaba a nivel de la primera vértebra cervical. Se mete por el agujero. ¿Puedes repetir, profe? Sí. ¿Desde dónde? Lo último nomás. La de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son las que vienen por los agujeros transversos de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿sí? Suben por todos los agujeros transversos y cuando llegan al atlas hacen una curvita por detrás de las masas laterales y se meten dentro del agujero occipital. A nivel de la apófisis basilar del occipital, donde estaba apoyada la protuberancia, ¿se acuerdan? La cara anterior de la protuberancia, se unen una con otra, se anastomosan y forman lo que se llama el tronco basilar. Ahora lo vamos a ver, porque está sobre la apófisis basilar. Y del tronco basilar van a salir las arterias cerebrales posteriores que se anastomosan con las carótidas a través de las comunicantes posteriores. Esto parece un trabalengua, pero ya van a ver qué pasa. Y por otro lado tenemos la cerebral anterior, que nacía de la carótida y que se anastomosa con la de su homónima, es decir, con la otra cerebral anterior, por medio de la arteria comunicante anterior. En sí, en conjunto, se va a formar un circuito cerrado que se llama polígono de Willis. Y eso es lo que ustedes tienen que saber. El polígono de Willis. Que de ahí sale toda la irrigación que va a ir al cerebro. ¿Sí? ¿Qué es el polígono de Willis? Ustedes se aprenden esto así. Ya está. ¿Sí? Y el dibujito. ¿Qué es el polígono de Willis? La anastomosis de las arterias cerebrales posteriores y anteriores a través de las comunicantes posteriores y la comunicante anterior, que es una sola. Ahora lo ven. Así se vería en una vista interior. Hay muchísimas ramitas ahí, no se asusten. Vamos a ver el polígono solo. Miren. Esto viene del corazón, ¿sí? Acá tenemos carótida, que es carótida primitiva, que se divide en externa e interna, que es la que se va a meter en el cráneo. Y acá tenemos las arterias que venían por los agujeros transversos, ¿sí? La arteria vertebral. Esta arteria vertebral se une a la del lado opuesto, ¿sí? Se une al lado opuesto y forma una sola arteria que se llama tronco basilar o arteria basilar. Ese tronco basilar se divide en dos, acá, que son las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? O sea que las vertebrales se unen, forman el tronco basilar se divide y forma las arterias cerebrales posteriores. De la carótida, a su vez, nace la arteria cerebral anterior, esta que está acá, de un lado y del otro, que se une a la cerebral posterior por medio de la comunicante, ¿sí?
la comunicante posterior. Y las dos cerebrales anteriores se unen una con otra por medio de esta chiquitita que está acá, que se llama cerebral anterior. Miren, ahí se va a ir marcando. Carótida, ¿vieron que se puso más oscuro el color? Carótida y vertebral, los dos sistemas. Y el sistema de la carótida y el sistema de las vertebrales. Acá se formaron las dos cerebrales posteriores y ahí se cerró el circuito. Comunicante posterior, cerebrales anteriores, comunicante anterior. Así se ve el polígono de Willis en relación a las estructuras del tallo encefálico. Esto era el quiasma de los nervios ópticos, el tallo de la hipófisis, acá falta la glándula, los tubérculos mamilares, y acá tenemos, hacia atrás tendríamos mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Sí? Tronco basilar, cerebrales posteriores, comunicantes posteriores, cerebrales anteriores y comunicante anterior. ¿Qué va a irrigar cada una de ellas? La arteria cerebral anterior se va a meter en la cisura interhemisférica, va a recorrer la cara superior del cuerpo calloso y va a irrigar básicamente lo que es la cara interna de los hemisferios y parte de la cara externa. La cerebral media o silviana se mete en la cisura de Silvio, recorre la cisura de Silvio hacia atrás y hacia arriba e irriga la gran mayoría de lo que es la cara externa de los hemisferios. ¿Sí? Y la arteria cerebral posterior se va hacia la parte occipital, hacia atrás, y va a irrigar la mayoría de lo que es la cara interna y externa del lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal. ¿Sí? Territorio de cada una de las arterias. La sangre arterial tiene que volver como sangre venosa, ¿sí? Y esa sangre venosa va a ser recogida por vasos, ¿sí?, venosos que quedan, o senos venosos se llaman en realidad, que quedan entre las meninges. Acá tenemos el seno longitudinal superior, ¿sí?, que está entre las hojas de la dura madre, ¿sí? Esto es la hoz del cerebro, y acá vemos la tienda del cerebelo, ¿se acuerdan? Que lo separaba del cerebro. Seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior que va recorriendo el cuerpo calloso, seno recto que lo une al seno longitudinal superior y el seno transverso que va hacia estos lados, ¿sí?, hacia los laterales. Y después tenemos el seno cavernoso que va a estar rodeando todo lo que es la silla turca y la ubicación de la cara inferior del cerebro y del hipófisis. ¿Sí? ¿Se ubican más apenas? ¿Sí? Terminamos. Ahora sí. ¿Preguntas? No entendieron nada. A estudiar mucho, a estudiar mucho. Adiós. Adiós, chicos.